Muy buenas noches. Tengo en mi mano un aparatico. Se llama celular. ¿Sabe lo que yo digo en mi iglesia? Yo les digo a los hermanos cada vez que voy a predicar que apaguen el celular, porque el celular que suene durante el sermón será confiscado y vendido, y el dinero se usará para el presupuesto de la iglesia. Así que yo pagué el mío. Ojalá todos apaguen el celular, porque a veces distrae a la gente y el diablo se las rebusca para que suene exactamente en el momento cuando no debe sonar. Bueno, nos llegó la lluvia. Gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad que sí? Porque ahorita podría estar en 32 o 33 grados, y como el aire acondicionado de la iglesia no está funcionando ahora, entonces nos conviene que esté lloviendo y esté fresco el aire. Qué bueno que tenemos tantas personas aquí esta noche, listas para abrir la palabra del Señor, para estudiar su palabra. Quiero saludar también a aquellos que están en el salón de arriba. Lamentablemente no cabe toda la gente aquí en este local, pero qué bueno que pudieron venir a pesar de la lluvia. Esta noche vamos a estudiar el tema titulado Los eventos finales de Jesús. Pero antes de hacerlo, queremos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir la palabra. Queremos pedir la presencia del Espíritu Santo. Así que les invito a que inclinen sus rostros con reverencia y vamos a pedirle al Señor que esté en nuestro medio. Padre Celestial, gracias te damos esta noche por la lluvia. Sabemos que a veces es un inconveniente, nos mojamos, pero también sabemos que la lluvia reverdece toda la naturaleza y da vida y hace que las cosas crezcan y que fructifiquen. Te damos gracias por la lluvia y pedimos que la lluvia de tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar, que podamos tener claridad mental y corazones dispuestos para recibir lo que tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis 17 y los versículos 1 y 2. Este capítulo está hablando de eventos que van a ocurrir al final de la historia. Es decir, que lo que describe este capítulo está hablando del fin del fin. Así que es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que nos enseña este capítulo. Ahora, dice allí en Apocalipsis 17, 1 y 2 lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora, ¿qué representa una mujer en las profecías? Una mujer representa la iglesia. ¿Qué clase de mujer es esta? No es una mujer pura, no es una mujer fiel, sino que es una mujer ramera. Es decir, es una prostituta. Se ha prostituido. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo se prostituyó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se convirtió en ramera? Sigue diciendo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y luego nos dice cómo se convirtió en ramera. Dice: con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo se constituyó ramera esta mujer o esta iglesia? Se constituyó en ramera porque tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Ahora yo pregunto:
¿Con quién debe estar casada la iglesia? La iglesia debe estar casada solo con Cristo. Pero aquí nos dice que la iglesia, en vez de mantenerse fiel a Cristo como su esposa, tuvo otros amantes. Y esos amantes de la iglesia fueron los poderes civiles de la tierra, que se describen aquí como los reyes de la tierra. Ahora, nuestro Señor Jesucristo habló de dos reinos que fueron establecidos por Dios. Ustedes notan que aquí tenemos los dos reinos en Apocalipsis, el capítulo 17, porque tenemos a la ramera y tenemos a ¿quiénes? A los reyes. Yo pregunto, ¿la iglesia es buena como iglesia? ¿Los poderes civiles son buenos como poderes civiles? Claro que sí. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando usted toma la iglesia y la ¿qué? Y la entremezcla y la vincula con el Estado. Es decir, la iglesia se tornó apóstata cuando la iglesia, en vez de mantenerse solo como iglesia relacionada con Jesús, tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Es decir, la Biblia nos dice claramente que hay dos reinos legítimos que fueron establecidos por Dios. Y la pregunta clave es, ¿cuáles son esos dos reinos que estableció Dios? Vamos al de Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, y quiero leer los versículos 15 al 21. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 15 al 21. Aquí se habla de los dos reinos que existen en el mundo. Mateo 22 y el versículo 15 al 21. Aquí en este pasaje se nos habla de los dos reinos y la relación que debe existir entre estos dos reinos. Dice allí en Mateo 22, versículo 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, fíjese qué hipocresía, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Están tratando de halagar a Jesús, pero lo quieren atrapar. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué sería César? ¿El poder religioso o el poder civil? Poder civil. Ahora sí, fíjense lo que sigue diciendo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que sería el equivalente de un día de trabajo en los tiempos bíblicos. Le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y el nombre de quién está. Y fíjense lo que le dicen. Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Reconoció Jesús dos reinos, sí o no? ¿Reconoció que César tenía derecho de existir? Claro que sí. ¿Reconoció que Dios también tiene un reino? Obviamente. Ahora déjenme darles un ejemplo. En términos financieros, ¿qué le debemos a César? Los impuestos. Y en términos financieros, ¿qué le debemos a Dios? Los diezmos. Ahora, yo pregunto, ¿sería legítimo que el gobierno tomara el dinero para financiar la iglesia? No. ¿Sería legítimo que la iglesia, que el César le cobrara de los diezmos un impuesto de parte del Estado? No sería justo, porque eso sería entremezclar la iglesia y el Estado. Es decir, César tiene algo que nosotros le debemos y Dios tiene algo que nosotros le debemos, pero no deben ir juntos, sino que deben ir ¿qué? Separados. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? Vamos a buscar la respuesta a esta pregunta.
Vayan conmigo a Deuteronomio 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Van a tener que ser bien diestros con los dedos esta noche, porque vamos a leer muchos versículos de la Biblia. Así que presten atención y busquen rápidamente los versículos, porque tenemos mucho material que cubrir. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Está hablando aquí de los 10 mandamientos. Y fíjense lo que declara. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 3 tablas de piedra. Es que quería saber si estaban escuchando, porque la lluvia está fuerte. ¿Las escribió en cuántas tablas? Escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra. Yo pregunto, ¿podría haberlas escrito en 3? Claro. ¿Podría haberlas escrito en una sola tabla? Claro que sí. Y surge la pregunta, ¿por qué escribió Dios los 10 mandamientos específicamente en 2 tablas? Hay una razón. Y es que tenemos 2 deberes. Tenemos un deber para con Dios y un deber para con nuestros semejantes. Vamos a leerlo. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4 nos describe nuestro primer deber, nuestra primera responsabilidad. Dice allí, y dicho sea de paso, esto que voy a leer ahora se lee en cada sinagoga judía en el servicio de adoración hasta el día de hoy. Es la confesión central de los judíos. Dice allí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ustedes saben, como dicen en la Iglesia Católica, dice amar a Dios sobre todas las cosas. Exactamente, es otra forma de decirlo. Es decir, la primera responsabilidad que tenemos es amar a Dios con todo el corazón, el alma y nuestras fuerzas. Pero hay un segundo deber. Noten lo que dice Levítico 19 y el versículo 18. Levítico, el capítulo 19 y el versículo 18 nos habla de la segunda responsabilidad que tenemos. Dice allí, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuántas responsabilidades tenemos? 2. Amar a Dios y amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Una responsabilidad vertical y una responsabilidad horizontal para con nuestros semejantes. Ahora Jesús en Mateo 22 y el versículo 34 hasta el versículo 40 menciona estas 2 responsabilidades. Así que vamos allí a Mateo 22 y el versículo 34 hasta el versículo 40. Y ustedes van a encontrar aquí que Jesús toma los 2 mandamientos de los cuales hablamos y explica la relación que tienen estos 2 mandamientos. Dice en Mateo 22 y el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso lo vimos ya en Deuteronomio, ¿verdad que sí? Pero ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora sabemos por qué es que los 10 mandamientos se escribieron en 2 tablas. La primera tabla de la ley describe nuestra responsabilidad para con Dios. La segunda tabla de la ley describe nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Dios, ¿tiene eso que ver algo de mi relación con mi prójimo? No, describe mi lealtad para con Dios. El segundo mandamiento dice: no hagas imágenes de Dios
No rebajes el concepto de Dios creando Dios a tu imagen en alguna representación artística, porque Dios es invisible, nadie sabe cómo se ve Dios físicamente. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con nuestra relación con Dios. El tercer mandamiento dice: no tomes en vano el nombre de Dios. Otra vez la responsabilidad para con Dios. El cuarto mandamiento dice: Dios, guarda mi santo sábado porque es el día mío. Es decir, otra vez nuestra responsabilidad para con Dios. Pero empezando en el quinto mandamiento, se describe la relación que existe entre nosotros y nuestros semejantes. Honra a tu padre y a tu madre. Y esa es una responsabilidad horizontal. Sexto mandamiento: no matarás. Tiene que ver con el prójimo. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Tiene que ver con el prójimo nuevamente. Y así sucesivamente: no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás nada de lo que pertenece a tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Es decir, la ley se escribió en dos tablas, porque la primera tabla describe nuestro deber para con Dios, y la segunda tabla describe nuestro deber para con nuestros semejantes. Ahora escuchen bien: el poder civil no tiene nada que ver con la primera tabla de la ley. El poder civil no se puede entrometer con mi relación con Dios que se describe en la primera tabla de la ley. Es decir, el poder civil no debe decir: guarda el domingo, guarda el sábado, guarda el viernes. No, porque el día de reposo no le pertenece al poder civil. El día de reposo le pertenece a Dios. El poder civil no puede decir: te prohíbo que practiques la idolatría. No, porque el asunto de la idolatría, eso tiene que ver con mi relación con Dios, no tiene que ver con el poder civil. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el poder civil no puede legislar nada relacionado con la primera tabla de la ley. Puede intentar hacerlo, claro que sí, pero bíblicamente no se permite, porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi conciencia y mi deber personal para con Dios, y el poder civil no puede interferir con eso. El poder civil ha sido establecido para mantener un orden civil entre seres humanos horizontalmente. Yo pregunto: ¿el poder civil tiene derecho a proteger la vida? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un individuo mata a otro individuo? ¿El poder civil tiene derecho de castigar al asesino? Claro que sí. Yo pregunto: si un individuo le roba a otra persona, ¿el poder civil tiene derecho de arrestar a esa persona y echarlo a la cárcel y castigarlo? Claro que sí. Si hay hijos que maltratan a los padres, ¿el poder civil tiene derecho de proteger a los padres de hijos abusivos? Claro que sí. El gobierno tiene derecho de proteger la reputación de la gente. Si alguien te daña tu carácter, tu reputación, puede llevarte al tribunal para que el gobierno te haga justicia. Claro que sí. Así que en realidad el poder civil existe para preservar el orden civil que se describe en la segunda tabla de la ley. La primera tabla de la ley describe nuestra relación con Dios, y el poder civil no puede hacer nada con respecto a la primera tabla de la ley. ¿Les quedó claro el punto? Ahora escuchen. Al Señor Jesucristo se le acusó solamente de violar la primera tabla de la ley. Todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Nunca encuentra en los evangelios a los enemigos de Jesús diciendo: este hombre cometió adulterio. No. Este hombre era un ladrón. No. Este hombre era un asesino. No. Este hombre destruyó la reputación de otras personas. No. Este hombre maltrató a sus padres. No. No había ninguna acusación contra Jesús que tenía que ver con la tabla que le pertenecía al poder civil. Todas las acusaciones contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Vamos a verlo en varios lugares de los evangelios. Vayan conmigo a Marcos 2 y el versículo 7. Marcos, el capítulo 2 y el versículo 7. ¿Acusaron a Jesús de quebrantar el primer mandamiento, sí o no? Claro que sí. Jesús una vez se encontró con un paralítico, bajaron al paralítico del techo, y el Señor Jesucristo le dijo al paralítico: tus pecados son ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban presentes se enojaron, o como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron.
Y fíjense lo que le dijeron. Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. ¿Qué estaban acusando a Jesús? Estaban diciendo, este hombre está diciendo que él es quién. Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaban acusando a Jesús de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios. Nota lo que dice en Juan 10 y el versículo 33. Juan el capítulo 10 y el versículo 33 tiene otro ejemplo a donde están acusando a Jesús de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios. Aquí Jesús acaba de decir, yo y el Padre uno somos. Oh, se enojaron cuando Jesús dijo eso. Y entonces querían apedrearlo. Y Jesús le dice, ¿y por qué ustedes me quieren apedrear? ¿Qué delito he cometido? Fíjense lo que dice el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Lo están acusando de violar el primer mandamiento de la primera tabla? Claro que sí. Yo pregunto, ¿acusaron a Jesús también de violar el tercer mandamiento? ¿No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Claro que sí. Ustedes recuerdan, la historia se encuentra en Juan el capítulo 8. El Señor Jesucristo está hablando con los judíos allí y hace una declaración, pero que enoja a los judíos que están presentes. El Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y según el deseo de todas las gentes, imperó por unos momentos el silencio. ¿Por qué? Porque en la zarza ardiente Jehová se había identificado con qué nombre. Yo soy el que soy. Es decir, Jesús estaba usando el nombre de Dios y se lo estaba aplicando a sí mismo. Según ellos, estaba tomando el nombre de Dios en vano. Y dice la Biblia que recogieron piedras para tirárselas, porque según ellos estaba tomando el nombre de Dios en vano. Lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento en la primera tabla de la ley. Acusaron a Jesús de quebrantar también el cuarto mandamiento. Varias veces lo acusaron de quebrantar el sábado. La primera tabla de la ley, otra vez. Vamos a anotar dos ejemplos. Juan 9 y el versículo 16. Juan el capítulo 9 y el versículo 16. Aquí el Señor Jesucristo ha sanado a un ciego de nacimiento. Y lo ha hecho en un sábado. Y fíjense lo que dicen los dirigentes de la nación judía. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Lo están acusando de quebrantar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Noten otro ejemplo, Juan 5 y el versículo 16 al 18. Aquí Jesús ha sanado a un hombre que estaba paralítico por 38 años. Le ha sanado las piernas y el hombre se ha levantado y ha saltado y se ha ido a su casa. Y fíjense lo que dicen los dirigentes judíos. Juan 5, 16 al 18. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas que en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Otra vez acusándolo de quebrantar el primer mandamiento. Es decir, los judíos estaban enojados con Jesús y querían matarlo porque según ellos había quebrantado la primera tabla de la ley. Nunca acusaron a Jesús de quebrantar la segunda tabla de la ley y de malograr su relación con sus semejantes, con los seres humanos. Todas las acusaciones tenían que ver con la primera tabla de la ley. Jesús no quebrantó ninguna ley civil de Roma. Nunca Roma lo enjuició por nada durante su ministerio. A Jesús nunca se le acusó de quebrantar el código civil, no se le acusó de matar, no se le acusó de adulterar, de deshonrar a sus padres, de robar, de hablar falso testimonio, ninguna de esas cosas. Era un ciudadano ejemplar. Los judíos lo acusaron de quebrantar la tabla de la ley que tiene que ver con Dios. Ahora, ¿saben ustedes lo que querían los judíos? ¿Saben por qué odiaban a Jesús? No solamente porque según ellos Jesús quebrantaba la primera tabla de la ley,
sino porque ellos querían que Jesús tomara las riendas del gobierno civil. La verdadera razón por la cual aborrecieron a Jesús es porque querían que Jesús no solo estuviera estableciendo su iglesia, su reino espiritual, sino que ellos querían que Jesús, con su reino espiritual, tomara las riendas del gobierno civil y uniera ambas cosas, y usara el poder del gobierno civil para castigar a los que no estaban en armonía con el reino espiritual. Ahora vamos a notar varios ejemplos de cómo los judíos querían que Jesús fuese un rey temporal. Mateo el capítulo 4 y el versículo 8 al 10. Mateo el capítulo 4 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Aquí el diablo lleva a Jesús a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra. Jesús sabía que tenía que morir para recuperar esos reinos que Satanás le había robado a Adán. Pero fíjense lo que le dice Satanás. Mateo 4 y el versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Si postrado me adorares. Es decir, tú me adoras y todos los reinos del mundo serán tuyos. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús gobernar sobre los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: nada de eso. Yo no voy a tomar las riendas de los reinos terrenales en este momento. En otra ocasión, en Juan 6, el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y después que alimentó a los 5,000, los judíos dijeron: esta es la clase de rey que nosotros queremos. Imagínense, cuando uno va en una campaña militar, ni siquiera comida hay que llevar, porque Él puede multiplicar la comida. Y si puede hacer eso, puede derrotar a todos nuestros enemigos. ¿Y saben lo que querían hacer con Jesús después que alimentó a los 5,000? Noten Juan 6 y el versículo 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle ¿qué? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Qué es lo que querían los judíos? Que Jesús, en vez de dirigir su reino espiritual y establecer su iglesia, tomara las riendas del gobierno civil y que usara el gobierno civil para imponer la religión de Él. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas 9, 55 y 56, del espíritu. Los propios discípulos tenían este espíritu de usar la fuerza para imponer los principios espirituales del reino de Cristo. Lucas 9 está describiendo el tiempo cuando Jesús está yendo hacia Jerusalén en su último viaje antes de su muerte. Y el Señor Jesucristo mandó una petición a algunas aldeas samaritanas y les dijo: mire, yo quiero acortar camino, quiero pasar por las aldeas de ustedes. ¿Está bien si yo paso por las aldeas? Y los samaritanos dijeron: no, nosotros no queremos que tú pases por nuestras aldeas, tienes que tomar el otro camino. Bueno, cuando mandaron ese mensaje, las aldeas samaritanas, 2 discípulos de Jesús se enojaron grandemente, los hijos del trueno, Santiago y Juan. Dijeron: Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumir a estas ciudades? Fíjense qué clase de reino querían. Un reino espiritual, sí, que todo el mundo aceptara al Mesías, pero por la fuerza. Y fíjense lo que les dijo Jesús. En San Lucas 9, 55 y 56, dice: entonces volviéndose Él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué? Para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los judíos querían que Jesús tomara las riendas del poder civil, pero Jesús se mantuvo alejado del gobierno civil porque había venido a establecer su reino espiritual, había venido a establecer su iglesia, iba a ser la cabeza de la iglesia, no la cabeza del gobierno o la cabeza del poder civil. Noten lo que dice en Lucas 17, 20 y 21. El Señor Jesucristo explicó a dónde está su reino. Lucas 17 y el versículo 20 y el versículo 21. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, ¿qué clase de reino creían los fariseos que debía tomar?
Cuando dice que ellos le preguntaron cuándo iba a venir el reino de Dios, están hablando cuándo va a venir el representante del pueblo judío para tomar las riendas del poder civil, para obligar a todo el mundo que obedezca los principios de su reino. ¿Cuándo va a pasar eso? Ahora escuche lo que sigue diciendo. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, el reino de Dios no viene con un anuncio público, con un espectáculo de poder y un espectáculo militar. Jesús dice: no. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está, y una mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Esa es una mejor traducción del griego. El reino de Dios está en vosotros. Ahora escuchen bien. ¿Cómo crece el reino de Cristo? ¿Obligando a la gente a unirse al reino de Cristo? No. ¿Saben cómo crece? Crece igual que el pan. Yo pregunto, si ustedes quieren que el pan crezca, ¿qué hacen? Hacen la masa y le echan un poquito de levadura encima. Así el pan crece bien grande, ¿verdad? No. ¿Qué tienen que hacer para que crezca la masa? Tienen que colocar la levadura dentro de la masa y entonces la masa crece. Jesús está diciendo, mire, el crecimiento del reino no viene por la fuerza de afuera, sino implantando los principios de mi reino en el corazón humano. Y de esa manera entonces crece mi reino, crece la iglesia. Así que los judíos todo el tiempo estaban enojados con Jesús, porque el Señor Jesucristo rehusaba tomar las riendas del poder civil, se mantuvo alejado del poder civil, no quebrantaba las leyes, pero no se entrometía ni interfería con el gobierno civil, dejaba que el gobierno civil gobernara. Y finalmente los fariseos se enojaron tanto cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que ellos dijeron, tenemos que hacer algo con este hombre, porque todos nuestros miembros de iglesia lo están siguiendo a él. ¿Están captando cuál es el punto? El que predica el reino espiritual, el que dice que no hay que usar violencia, sino que hay que predicar e implantar el reino en el corazón del ser humano, el que dice que hay que voltear una mejilla si te pegan en la otra, el que está diciendo ama a tus enemigos, el que dice que debes siempre poner a tu prójimo en primer lugar, ese individuo ahora todo el mundo lo está siguiendo a él. Si permitimos que todo el mundo lo siga a él, nuestro reino va a desaparecer, nuestra nación va a desaparecer. Así que convocaron una reunión del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema religiosa de la nación judía. Escuchen bien, no era una corte civil ni secular, era un tribunal religioso. Noten Juan 11 y el versículo 47 al 49, la preocupación de los dirigentes judíos. Dice allí en Juan 11 y el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. La palabra concilio allí es la palabra griega Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora viene la preocupación. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué está diciendo Caifás? Están diciendo, mire, si nosotros dejamos que este hombre siga viviendo, todo el mundo lo va a seguir a él, y entonces los romanos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación, porque nuestra nación va a desaparecer, porque todo el mundo lo va a seguir a él. Y entonces el sumo sacerdote Caifás hace una sugerencia para esta amenaza, donde todos los miembros están abandonando las iglesias y están siguiendo este fuerte clamor de Jesús. Dice allí en Juan el capítulo 11 y el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre ¿qué? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Yo pregunto, ¿Caifás decía que esto era un asunto de seguridad nacional?
Deshacerse de este era un asunto de seguridad nacional. Claro que sí. Él dice, tenemos que deshacernos de este hombre, o si no, peligra la seguridad de la nación. Qué interesante. Y por lo tanto, ese mismo día pronunciaron contra Jesús el decreto de muerte. Dice en Juan 11 y el versículo 53 que eso fue exactamente lo que hicieron. Dijeron, ese mismo día, este hombre tiene que morir. El tribunal religioso, sin un juicio, está condenando a muerte a Jesús, porque Jesús rehúsa tomar las riendas del poder civil, estableciendo su reino espiritual. Y ellos están enojados porque las muchedumbres de las diferentes sectas judías están yendo detrás de Jesús. Ahora tenemos que ir un poquito más hacia adelante en la experiencia de Jesús. Esto pasó como 6 meses antes de la muerte de Cristo, lo que acabamos de notar del Sanedrín. Pero ahora queremos movernos al momento que Jesús está con sus discípulos en el Getsemaní. Es el jueves en la noche. Jesús ha orado a su Padre para que su Padre, si es posible, le quite la copa de la ira de Dios que Jesús tenía que tomar. Jesús ha orado esa oración de Juan 17, esa oración intercesora hermosa. Y mientras Jesús está en Getsemaní, la Biblia nos dice que viene una guardia del templo. Escuchen bien, no es una guardia civil, viene una guardia del templo. Todavía está involucrada, es la iglesia. La iglesia pronunció el decreto de muerte. La iglesia fue la que se reunió para pronunciar esa sentencia de muerte. La iglesia es la que viene a través de la guardia religiosa para arrestar al Señor Jesucristo. Dice Mateo 26, 51 y 52, Mateo 26, 51 y 52, lo que sucedió allí. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, que sabemos que era Pedro, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Sacó su espada. ¿Cómo iba a defender Pedro el reino de Jesús? Con la espada. Sí, por la fuerza. Los mismos judíos tenían ese concepto de que había que defender la iglesia usando la espada. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y créanme que no le estaba tirando a la oreja, le estaba tirando a la cabeza, pero falló porque era pescador y no soldado. No crean que tenía buena puntería y se voy a cortar la oreja. No, querían matarlo porque venían a arrestar al Señor Jesucristo. Quería usar la espada. Y ahora quiero que noten lo que le dijo Jesús. Y recuerden estas palabras porque mañana en la noche vamos a volver a ellas. Porque Apocalipsis 13:10 repite casi exactamente lo mismo que voy a leer ahora. Dice allí, en Mateo 26 y el versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que, ¿qué? Todos los que toman la espada, ¿qué va a suceder? A espada perecerán. ¿Han leído en Apocalipsis alguna vez donde dice, el que mata a espada, es necesario que a espada sea muerto? Esto tiene que ver con Apocalipsis. Y esa historia en Apocalipsis la vamos a estudiar mañana, pero primero necesitamos el modelo de Jesús, porque la historia de Jesús nos ayuda a entender lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis. Es la mejor forma de estudiarlo, porque en los evangelios no tenemos símbolos, nada más tenemos una historia, pero en Apocalipsis se presenta el mismo panorama, pero simbólicamente, como vamos a ver en nuestro tema Dios mediante de mañana en la noche. Así que Jesús le dice, no tome la espada porque mata a espada es necesario que sea muerto. Y ahora escuchen, entonces llevan a Jesús ante un tribunal religioso para hacerle una inquisición. ¿Me escucharon lo que dije? Lo llevaron a un tribunal religioso. El Sanedrín no era un tribunal civil, era un tribunal religioso, eclesiástico. Y ahora llevan a Jesús al tribunal eclesiástico para hacerle un juicio.
Dice Mateo 26 y el versículo 57, Mateo 26 y el versículo 57, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Quién era Caifás? ¿Dirigente civil o religioso? Religioso. Era el pontífice máximo de la nación judía. Dice: le llevaron al sumo pontífice Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quién? Los escribas y los ancianos. ¿Todos son dignatarios religiosos, sí o no? Todos son dignatarios religiosos. Todavía no ha entrado en perspectiva el poder civil. Hasta ahora está involucrada la iglesia. La iglesia quiere acabar con la vida de Jesús. Y entonces ahora le hacen el juicio. Vamos a leer en cuanto a ese juicio. Se encuentra en Mateo 26 y el versículo 59 al 64. Mateo 26 y el versículo 59 hasta el versículo 64. Dice aquí, y fíjense quiénes están haciendo este juicio. Los principales, ¿quiénes? Sacerdotes. ¿Y quiénes? Y los ancianos y todo el concilio. La palabra Sanedrín. ¿Buscaban qué? Falso testimonio contra... Bien imparcial el tribunal, ¿verdad que sí? Dice: buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Con qué propósito? Para entregarle a muerte. ¿Quién quería la muerte de Jesús? ¿El Estado o la iglesia? La iglesia, no olviden eso, porque es muy importante. Sigue diciendo: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, el sumo sacerdote está diciéndole a Jesús que se autoincrimine en el tribunal. Porque si Jesús dice que sí soy, se está incriminando a sí mismo. Sigue diciendo en el versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Saben algo? La iglesia pisoteó todos los derechos civiles del Señor Jesucristo. Les explico. Le dieron una cachetada a Jesús antes de que se le declarara culpable. Eso era ilegal según la religión judía. El juicio se hizo de noche. En las leyes judías era prohibido hacer un juicio de noche. Había que hacerlo a la luz del día. Se lo azotó antes de que se hallara culpable. Prohibido por la religión judía. La religión judía prohibía ser condenado por un solo testigo, que pasó con Jesús. Obligaron a Jesús a autoincriminarse, que también era prohibido por la religión judía. Además de eso, según el código judicial de los judíos, era necesario que a cada acusado se le diese un representante para defenderlo. Jesús no tuvo nadie que lo defendiera. Los juicios, según la ley judía, debían ser en público. El juicio de Jesús se hizo en privado. La ley judía prohibía que se hiciera un juicio en un día viernes, sábado o día de fiesta. El juicio de Jesús se lo hicieron un viernes. Y la ley judía prohibía que se ejecutara la sentencia de muerte contra alguien que fuera hallado culpable, sino hasta 3 días después de que se diera el decreto, porque se podía descubrir nueva evidencia que exonerara al individuo. A Jesús lo mataron el mismo día. Es decir, la iglesia pisoteó todos los derechos civiles del Señor Jesucristo. ¿Saben otra cosa interesante? En los días de Jesús había muchas denominaciones religiosas. Todos eran judíos, pero se odiaban unos a otros y cada uno tenía enseñanzas diferentes. Estaban los herodianos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes. Todos esos eran sectas judías, es decir, como iglesias en aquella época, y no se llevaban bien. Los fariseos y los saduceos, por ejemplo, no se llevaban nada, porque los fariseos creían en la inmortalidad del alma y creían en la resurrección de los muertos.
Los saduceos creían que cuando una persona se moría, ya ese era el fin y no había resurrección. Y cada día se estaban tirando teológicamente. Pero cuando se trató de acabar con la vida del Señor Jesucristo, todas las sectas se unieron con un mismo objetivo. Muy significativo. Ahora escuchen. Nos dice la Sagrada Escritura que ese mismo día el Sanedrín pronunció contra Jesús la sentencia de muerte después de hacerle la Inquisición. Note Mateo 26, 65 y 66. Mateo 26, 65 y 66. Cuando Jesús le dice, tú vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, se enojaron, perdieron el sano juicio. Y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿es reo de qué? De muerte. ¿Quién pronunció la sentencia de muerte contra Jesús? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia. ¿Saben algo? El poder peligroso para la iglesia de Dios en el tiempo del fin no va a ser los poderes civiles del mundo. Va a ser la iglesia la que va a ser un peligro y una amenaza para los hijos fieles de Dios. Pero ahora escuchen bien. La iglesia pronunció la sentencia de muerte, pero la iglesia tenía un problema. Y es que la iglesia como iglesia no podía ejecutar la sentencia. Necesitaban la ayuda de ¿quién? La ayuda del poder civil. Note Mateo 27 y el versículo 1 y 2. ¿Están empezando a captar un cuadro interesante aquí? La mejor forma de estudiar eventos finales es con los evangelios, porque vamos a repetir la historia de Jesús. Noten lo que dice aquí en Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Quiénes son los que están en contra de Jesús? Pilato y Herodes. No. Dice quiénes. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ni siquiera el pueblo, fíjense, sino los líderes del pueblo. Dice, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, ¿quién está metido en la mezcla? El poder civil está metido. Y nos dice en Juan 18, vayan a Juan 18, vamos a leer varios textos allí. Juan el capítulo 18. Fíjense la hipocresía de los judíos. Acaban de condenar a muerte a un hombre inocente. Tienen las manos manchadas de sangre. Pero fíjense la hipocresía tan grande. Dice en Juan 18 y el versículo 28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ahora escuchen esto. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Porque un judío no podía entrar al pretorio en día de fiesta. ¿Qué cosa? Y dice, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y por el tono de voz de Pilato, ellos se daban cuenta que Pilato como que sabía que ellos tenían malas intenciones, que Jesús no era culpable. Y ellos saben por el tono de voz de Pilato que Pilato sabe en cuanto a Jesús y sabe que Jesús no es una amenaza. Y por lo tanto, en el versículo 30, versículo 29 y 30 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y fíjense lo que dicen los judíos. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Ellos saben que Pilato sabe que no es malhechor. Pero dicen, este hombre es malhechor. ¿Qué mal había hecho Jesús? ¿Alguna violación del Código Civil? No. ¿Qué era la maldad según ellos? La conciencia de Jesús con la primera tabla de la ley. Así que Pilato dice, ¿qué mal ha hecho? Y él dice, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y ahora quiero que noten algo muy interesante a cuanto a Pilato. ¿Sabe que Pilato tenía más clara la idea de dos reinos que lo que tenían los judíos? Noten lo que dice Juan el capítulo 18. Juan el capítulo 18 y el versículo 31. Muy diciente este versículo. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y ¿qué? Y juzgadle ¿cómo? Según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato?
Dos. De si yo tengo mi ley y ustedes tienen su ley. Él, según ustedes, él ha violado la ley de ustedes. Júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Él no ha matado a nadie, ni ha adulterado, ni ha robado, ni ha maltratado a los padres, ni ha hablado falso testimonio. Entonces, ¿para qué me lo traen a mí? Júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Todas las acusaciones son religiosas. Tienen que ver con la primera tabla de la ley. Pero luego noten lo que dice en el versículo 31. Entonces le dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ahora escuchen esto. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué querían? La muerte de Jesús. Pero la iglesia, como iglesia, no podía ejecutar la sentencia. Necesitaban la ayuda ¿de quién? Necesitaban la ayuda del poder civil. Por lo tanto le dicen a Pilato: está bien, nosotros tenemos nuestra ley, violó nuestra ley, nosotros la iglesia queremos acabar con él, pero nosotros no podemos porque la ley no lo permite. Necesitamos la ayuda del poder civil para ejecutar la sentencia de muerte que ha dictado la iglesia. Ahora ellos se dan cuenta que Pilato no se está comiendo el cuento, y por lo tanto tienen que conseguir acusaciones donde se dé la impresión de que Jesús ha violado alguna ley romana. Noten lo que dice en Lucas, no pierdan su lugar ahí en Juan, porque vamos a volver. Lucas 23 y el versículo 2. Lucas 23 y el versículo 2. Los judíos saben que estas acusaciones religiosas, Pilato no se está comiendo el cuento, no lo cree por su tono de voz y porque dice: júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Así que ellos tienen que conseguir algún pretexto indicando que Jesús violó alguna ley romana. Y entonces el poder civil tiene que castigarlo por violar alguna ley romana. Ahora fíjense lo que dice aquí en Lucas 23 y el versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación. ¿Era verdad eso? Mentira. Y ahora fíjense, esto ya es prevaricación, una calumnia, que prohíbe dar tributo a César. ¿Sería eso un delito contra Roma? ¿Prohibir dar impuestos a César? Claro que sí. ¿Era verdad esa acusación? Mentira, porque Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y luego dice, pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. ¿Un qué? Un rey. Y cuando dicen que él dice que era un rey, se le pararon las orejas a Pilato. Si él dice que es un rey, eso es sedición contra Roma, es un delito contra Roma, porque Roma solamente tiene un rey, que es César. Entonces Pilato dice: yo tengo que tener una entrevista con este hombre, y lo invita en privado para hacerle una entrevista, porque quiere saber si es verdad lo que dicen los judíos, que Jesús dice que es rey. Porque si Jesús está diciendo que él quiere tomar el trono del reino, entonces sí hay razón para que Roma lo condene por sedición contra el gobierno romano. Noten Juan 18:36. Cuando Pilato dice: ¿eres tú un rey? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y el del ¿qué? Y el del mundo. Está diciendo: mi reino no es el reino tuyo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué sucedería? Mis servidores, ¿qué harían? Pelearían. ¿Pelearían con qué? Con la espada, exactamente, como quiso hacer Pedro. Dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero luego, ¿qué dijo? Mi reino no es de aquí. ¿Iba a tomar Jesús las riendas del poder civil? Se mantuvo separado. Dijo Pilato: tú no tienes que preocuparte, César no tiene ningún riesgo, él va a seguir ocupando su trono, porque yo ocupo es el trono de un reino espiritual, de la iglesia, no del Estado. Noten lo que dice Juan 18 y el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Y Pilato dice, este hombre fue a enseñar la verdad. Él no vino a ocupar el trono de César. Y no creo que haya dicho que no se le debe pagar impuestos a César tampoco. Así que Pilato no está creyendo la historia. Así que él viene y 3 veces, quiero que noten que 3 veces Pilato anunció públicamente que Jesús no era culpable. El poder civil de Dios no es culpable. Noten Juan 18 y el versículo 38. Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ¿qué cosa? Yo no hallo en él ningún delito. Es inocente. Noten Juan 19:4. Repite otra vez públicamente lo mismo. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Otra vez en el versículo 6, Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces Pilato dice, este hombre es inocente. Pero luego dicen, pero es que él violó nuestra ley. Pilato dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no guardo el sábado de ustedes. Así que ese no es problema mío. Yo no adoro al Dios de ustedes. Si él quiere hacer dioses, eso no tiene nada que ver con mi reino. Que él haya tomado el nombre de Dios en vano, eso a mí qué. Yo no soy cristiano. Es decir, él no ha violado mi ley. Pero ahora escuchen lo que dice en Juan 19 y el versículo 7. Juan 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley religiosa. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato dice, lo siento mucho, pero si no es culpable yo no lo puedo condenar a muerte. Ahora yo pregunto, ¿quién colocó a Pilato para gobernar? Dios. Noten Juan 19 y el versículo 11. Juan 19:11. Pilato le dice a Jesús, oye, tú no sabes que yo tengo poder para soltarte si quiero. Y fíjense lo que le dijo Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién le dio el poder a Pilato? ¿Era el legítimo gobernante civil, según Jesús? Sí. ¿Quién lo puso a gobernar asuntos civiles? Lo colocó Dios. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿quién lo entregó? Caifás y los judíos. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, el pecado no lo tiene el poder civil primordialmente, sino ¿quién? La iglesia y el líder de la iglesia. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué entregó Pilato a la muerte a un hombre que él declaró públicamente que era inocente? Hay 2 razones. Juan 19 y el versículo 12. Muy importante esto, y mañana vamos a hablar más de esto, y pasado mañana, Dios mediante también. Ahí vamos a ir al cumplimiento final de este panorama que estamos estudiando. Juan 19 y el versículo 12. Desde entonces procuraba ¿qué cosa? Pilato soltarle. ¿Era enemigo Pilato de Jesús? No. ¿Cómo se tornó enemigo? Cuando la iglesia lo manipuló para que él ejecutara la sentencia de muerte. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, ¿no eres qué? Amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Saben lo que están diciendo? Están diciendo, mira, si tú no haces lo que la iglesia quiere, nosotros vamos a decirle a César que tú soltaste a un hombre culpable y entonces César te va a quitar de tu puesto político. Vas a perder tu posición política. Por conveniencia política, por conservar su posición política,
El gobernante civil, sabiendo que Jesús era inocente, siguió lo que la iglesia de aquella época sugirió o exigió. Así que la primera razón por la cual Pilato entregó a un hombre inocente es para conservar su posición política. Pero hay una segunda razón. Noten Mateo 27 y el versículo 20. Mateo el capítulo 27 y el versículo 20 nos dice cuál es la segunda razón. ¿Saben, hermanos y hermanas? No era el pueblo judío donde había el mayor problema. El mayor problema era con los ministros de la época. Si no hubiera sido por los ministros, la gente no hubiera pedido la sangre de Jesús. Pilato entregó a Jesús, no solamente porque tenía miedo de perder su posición política, sino que le tenía miedo al pueblo de que el pueblo iba a causar una revolución en contra de él. Fíjense lo que dice aquí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿son dirigentes religiosos o políticos? Religiosos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? A la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Muerto. ¿Dónde estaba el problema? ¿Con el pueblo? No. Dice aquí que los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que el pueblo gritara de que soltara a Barrabás en vez de Jesús. Y Pilato entregó a Jesús a la muerte porque tenía miedo de una insurrección y de un alboroto allí. Ahora, estamos hablando de fornicación. ¿Será que el pueblo judío fornicó? Vamos al clímax de esta historia. Vamos a Juan 19 y el versículo 13 al 15. Juan 19, 13 al 15. Ahora le voy a mostrar dónde está la fornicación de la iglesia de aquella época. Claramente fornicó. La iglesia se convirtió en adúltera. Y usted dice, ¿pero por qué adúltera? Yo pregunto, ¿Jesús era el esposo de la nación judía? ¿Era el Mesías prometido? ¿El pueblo judío debía haberse casado con Jesús? Claro que sí, pero ahora escuchen lo que pasó. Juan 19, 13. Pilato saca y pone lado a lado a Jesús y a Barrabás. Y le dice a la gente, escojan ustedes a quien quieren que yo suelte, a Jesús o a Barrabás. Y fíjense lo que dice en el versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, que en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Era Jesús el rey del pueblo judío? ¿El rey espiritual? Claro que sí. Dice, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Fornicación. Porque está diciendo, este no es nuestro rey. El rey es el poder civil. ¿Me están entendiendo este punto? Jesús había venido a casarse con el pueblo judío, con su iglesia. Por eso hay tantas enseñanzas de Jesús que tienen que ver con matrimonio en los evangelios. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo, que era el caballero de honor, el que preparaba la boda. Jesús dijo, ¿cómo pueden llorar los hijos del reino cuando el esposo está en su medio? Jesús contó la historia de las 10 vírgenes, un matrimonio. Relató la historia del gran banquete, Mateo 22, a donde el rey hace una fiesta de bodas para su hijo. Jesús había venido para casarse con la nación judía. Y la nación judía dijo, no tenemos rey, sino César. La iglesia se vinculó con el poder civil. Y cuando hizo eso, cometió adulterio espiritualmente hablando. Y fíjense lo que es interesante. Escuchen bien. Lo que es interesante es que Caifás había dicho, es necesario para que este hombre muera para salvar a la nación.
porque van a venir los romanos y van a destruir nuestra nación. Pero por el hecho de entregar a Jesús, destruyeron su nación, porque los romanos vinieron y destruyeron la ciudad. Lo que quisieron evitar matando a Jesús, lo causaron. La apostasía nacional llevó a la ruina nacional. Ahora fíjense cómo la Biblia habla de la destrucción. Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Jesús habla sobre lo que va a pasar con la nación judía por su fornicación, por unirse con el poder civil en vez de aceptarlo a él como su marido espiritual. Dice en Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto ¿qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La apostasía nacional, al unirse con el poder civil, llevó ¿a qué? A la ruina nacional. Ahora, antes de terminar, necesito hablar un poquito sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, solo brevemente, para introducir lo que vamos a estudiar, Dios mediante, mañana en la noche. Si yo le preguntara, ¿qué representa la espada o cuántas espadas hay? ¿Qué me dirían? Hay dos espadas. Vamos a leer en cuanto a la primera espada. No estoy hablando ahora de la espada literal, estoy hablando ahora de otra espada. Fíjense, Efesios 6 y el versículo 17 nos dice cuál es esa espada, la primera espada. Dice aquí, en Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación, y luego ¿qué dice? ¿Y qué? Y la espada ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué representa la primera espada? La palabra de Dios, la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿a quién le dio Jesús esa espada? ¿A Cristina Fernández? No. ¿A Barack Obama? ¿A Hugo Chávez? No. Dios no le dio esta espada al gobernante civil. ¿A quién le dio esta espada? A la iglesia. Esta espada es de la iglesia. ¿Y cómo usa la iglesia la espada? Haciendo lo que yo estoy haciendo esta noche, predicando, con el poder del Espíritu Santo, para persuadir a la gente con el mensaje de Dios. Así usa la iglesia la espada que Cristo le dio. La espada la usa predicando con el poder del Espíritu Santo, que compunge y convence a los seres humanos, no obliga a los seres humanos. No es una espada literal donde dice acepta o te corto la cabeza. No, 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 no. La predicación de la palabra de Dios es la espada que Cristo le dio a la iglesia. Por eso Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta ¿qué? Y hasta lo último de la tierra. Ahora escuchen lo que voy a decir. ¿Sabe que en todo el libro de Hechos, que son 30 capítulos en Hechos, ni una sola vez en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, los apóstoles usaron el poder civil para adelantar el reino de Cristo? Ni una vez. Encuentra uno Pedro diciendo: mira, por favor, estos no quieren convertirse, échalos a la cárcel. Saulo de Tarso hacía eso, ¿verdad que sí? Pero los cristianos no. Los que habían recibido a Cristo no usaron nunca en el libro de Hechos el poder civil, la espada del poder civil, para obligar a la gente a aceptar el evangelio. Pero ¿saben algo? Vez tras vez tras vez en el libro de Hechos, los judíos están usando el poder civil para castigar a los cristianos. Los perros no se permiten en el reino,
La Biblia dice, los perros estarán fuera. No se distraigan por eso, ya vamos a terminar. Ok, ahora fíjense, los apóstoles nunca usaron el poder civil para adelantar el reino de Cristo, pero los judíos, vez tras vez tras vez, procuraban usar los poderes civiles para perseguir a los cristianos y para matarlos. Saulo de Tarso es un ejemplo clásico, pero déjenme leerles otro ejemplo. Vayan conmigo al libro de Hechos, el capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Hechos 12 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice aquí, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Por qué es que Herodes, el gobernante civil, le echó a mano a estos cristianos para maltratarlos? Fíjense, el texto lo dice. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora fíjense. Y viendo que esto había, ¿qué? Agradado a los judíos. ¿Quiénes eran los instigadores del poder civil? Los mismos que habían usado el poder civil para matar a Cristo. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Según el libro de Hechos, la iglesia judía apóstata constantemente apeló a los magistrados de Roma para encarcelar, azotar y maltratar y perseguir a los seguidores del Señor Jesucristo. Pero los seguidores de Jesús usaban solamente la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para predicar. Pero ¿saben que hay otra espada? Vamos a leer en cuanto a esa otra espada. Romanos 13 y el versículo 1 hasta el versículo 10. Es un pasaje largo, pero es importante leerlo todo. Romanos 13 y el versículo 1 al 10. Ustedes recuerdan que yo mencioné que el poder civil tiene que ver con cuál tabla de la ley. Con la segunda tabla de la ley, con lo que relaciona entre nuestros semejantes, ¿verdad que sí? Ahora, ¿tiene el poder civil que ver con eso? Claro, ahora vamos a ver la base bíblica. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, sí. ¿Debemos ser ciudadanos ejemplares? No hay gente en el mundo que debe ser más ejemplares como ciudadanos que los adventistas, que deben obedecer las leyes de la nación como los adventistas, siempre y cuando no interfiera con nuestra conciencia. Pero las leyes legítimas que tiene el gobierno, los adventistas deben ser ejemplares en toda su conducta. Ahora dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció los gobernantes? Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean para sí mismos, ¿qué cosa? Condenación. Porque los magistrados, fíjense, son gobernantes, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quién? Al malo. ¿Qué clase de mal? ¿Quebrantar el sábado? ¿Proclamarse Dios? ¿Adorar ídolos? No, sigamos leyendo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora escuchen. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, escuchan bien, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Yo pregunto, ¿el poder civil también tiene una espada? ¿Cuál espada es? ¿La Biblia? ¿La predicación? No, la espada que tiene el poder civil es el derecho que tiene de castigar personas por violaciones del Código Civil. Esa es la espada que Dios le ha dado al Estado, para estar seguro que las leyes civiles se implementen y se hagan cumplir. ¿Es legítimo eso? ¿El poder civil puede usar la espada para castigar a los que violan los derechos de sus semejantes? Claro que sí. Ahora sigamos leyendo. Es decir, el Estado también tiene su espada, ¿sí o no? Y es una espada de la fuerza, porque el que se porta mal es obligado. Ahora escuchen lo que sigue diciendo, versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, es decir, tú debes sujetarte al gobierno, no solamente porque tienes miedo que te va a castigar,
sino también por causa de la conciencia, porque eres cristiano y tu conciencia te dice qué es lo que hay que hacer. Pues por esto pagáis también los que, Jesús habló de esto, también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, debemos honrar a nuestros dirigentes, debemos nosotros pagar impuestos al poder civil, debemos obedecer las leyes civiles. Pero tiene que ver solo con la segunda tabla, porque sigue diciendo en el versículo 8, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Con cuál tabla de la ley tiene que ver la espada del poder civil? Solamente con nuestra relación, con nuestro ¿qué? Con nuestro prójimo. Quiero terminar en esta noche mencionando algo que sucedió cuando Jesús estaba ante la corte de Pilato. La Biblia nos dice que cuando estaba allí y los judíos estaban pidiendo condenar a Jesús, la esposa de Pilato le mandó un mensaje. ¿Y qué le mandó a decir la esposa? Mateo 27, 19, escuchen bien, porque este es un mensaje para todos los gobernantes del mundo, para los gobernantes de Argentina, los gobernantes de Estados Unidos, los gobernantes en África, los gobernantes en Europa, los gobernantes en todas partes. Esto tiene un mensaje muy importante. La esposa de Pilato tuvo un sueño, y en el sueño Dios le dijo: dile a tu esposo que no tenga nada que ver con este hombre, porque es inocente. Dice en el versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Le estaba diciendo la esposa de Pilato: no tengas nada, no uses tu poder civil para castigar a este hombre inocente. Yo pregunto, ¿tienes un mensaje para los gobernantes del mundo en estos últimos días? Cuando sean condenados a muerte los fieles de Dios, tienen mucho que decir. Y uno ora de que los dirigentes de los estados del mundo no caigan en el mismo error que cayó Pilato. Porque nos dice Mateo 27, el versículo 20, y luego el versículo 24 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y fíjense el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Era culpable Pilato? Si no podía lavarse las manos así tan fácil, porque el poder civil tenía también culpa, porque él sabía que era un hombre inocente. Pero por no perder su puesto político y por la presión del pueblo, dijo: no, yo tengo que entregar a un hombre que yo sé que es inocente. Y entregó a Jesús a muerte mientras se lavaba las manos supuestamente de todo lo que estaba haciendo. Un mensaje para los reyes de la tierra en los últimos días. La pregunta es si van a escuchar la voz de la esposa de Pilato. No entregues a esta gente inocente que la iglesia quiere que muera. Ahora ustedes dicen: ¿será que se va a repetir otra vez esta historia? Termino leyendo una cita bíblica y luego una del Espíritu y Profecía. Juan 16 y el versículo 1 y 2. Juan 16, 1 y 2. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos y a todos nosotros, porque Jesús está hablando a los discípulos, pero está hablando a todos. Por ejemplo, cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez, está hablando a sus discípulos, pero nos está hablando a nosotros también. Claro, todo lo que habla, lo hablan los discípulos allí, porque es el contexto histórico, pero también es para nosotros. Así que esto también es para nosotros.
Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cómo se llamarían hoy sinagogas? Iglesias, exactamente. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún vienen ahora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. La última cita, lamentablemente no está en un libro en español. Yo traduje esta cita. Viene de la Review and Herald, revista adventista, abril 14, 1896. Escuchen, es una cita impactante. Escuchen con cuidado. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. ¿Quiénes se van a unir? Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Ahora escuchen. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué? Leo de nuevo. Dice, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Cuando se unan la fuerza de las tinieblas con agentes humanos al final de la historia. Sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad. Seres humanos que reflejan su propia imagen. Una cita espectacular. Se va a repetir la historia de Jesús con toda su iglesia fiel en los últimos días. ¿Tendremos nosotros la misma constancia que tuvo Jesús? Pregunta clave. ¿O tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de morir? Hay muchos que tienen miedo de morir en la iglesia. Oh, yo le tengo miedo a la persecución. Ojalá que Dios me mande a dormir antes que venga eso. Yo oigo muchos que dicen, ay, que el Señor me ponga en descanso en el sepulcro para yo no tener que pasar por eso. Si tú estás en Jesús, tú no tienes de qué temer. O sea, yo viajo mucho, ustedes saben que yo viajo mucho. Nada más desde 1991 en American Airlines he viajado casi 5 millones de kilómetros. Eso es mucho viajar. Y la gente me pregunta y me dice, pastor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Y yo le digo, no, sinceramente no. No. ¿Y por qué voy a tener miedo? Ah, porque el avión se puede caer. Bueno, y si se cae, ¿cuál es el problema? Ah, se muere. ¿Y qué? ¿No tiene miedo de morir? No. ¿Y por qué no? Porque mi Biblia me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si ha llegado mi momento de concluir mi carrera ministerial en el plan de Dios y se cae el avión, no problem. No tengo problema con eso, porque Dios sabe mejor lo que permite y Dios sabe mejor lo que hace. Lo que me quita a mí el temor es que estoy en Cristo. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Hermanos y hermanas, vivimos en un tiempo de la historia donde no podemos continuar como hemos estado, tibios. Esa es la condición de la iglesia, la odisea, rica y enriquecida y sin necesidad de nada. Ya no se puede decir nada para mejorar la iglesia porque es deslealtad. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en un tiempo cuando Dios quiere que haya un reavivamiento y una reforma en la iglesia. Eso es lo que ha pedido nuestro presidente de la Iglesia Mundial, el pastor Ted Wilson. Y la hermana White dice que es nuestra mayor necesidad
Es la necesidad de un reavivamiento de la piedad primitiva. Y luego añade que necesitamos un reavivamiento y una reforma. Un reavivamiento que lleve una reforma en nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Jesús, vamos a querer venir a la iglesia, vamos a llegar temprano a la escuela sabática, vamos a venir al culto de oración, vamos a hablarle a los vecinos, vamos a estar cantando todo el día, vamos a estar orando, vamos a estar estudiando la palabra, asimilando a Jesús. Nuestra vida estará viva, ferviente y vibrante. Pero tal vez no tenemos eso, porque nuestra relación con Jesús tiene problemas. ¿Quieren ustedes tener esa relación con Jesús? Que ni la muerte nos pueda separar de aquel que dio su vida en muerte por nuestra salvación. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero que tú me des esa experiencia, yo quiero que tú me des esa fe, yo quiero que tú me des esa confianza? Revive en mí la chispa de la obra del Espíritu Santo y trae en mi vida un reavivamiento y una reforma. ¿Es el deseo de tu corazón? Si es, levántate esta noche, ponte de pie cristianos, soldados de la cruz. Gloria al Señor, mis hermanos y hermanas. Apreciadas visitas. Mañana nuestro tema será la espada que mató a la bestia. Vamos a estudiar Apocalipsis 13, 1 al 10, que es una representación simbólica en la historia de la iglesia de lo que pasó con Jesús en los evangelios. Pero la historia de Jesús nos va a ayudar a entender los símbolos del libro de Apocalipsis. Así que, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, no se pierdan el próximo emocionante episodio. Oremos. Padre, hemos estudiado una historia fascinante, triste, pero al mismo tiempo una historia llena de esperanza, porque Jesús, después de su muerte, fue sepultado y resucitó de entre los muertos e intercede por nosotros. Padre Celestial, tenemos muchas iglesias representadas en este lugar, personas con diferentes experiencias religiosas, personas que se han extraviado del Señor, personas que tienen una fe ferviente y fuerte, personas que están en una condición tibia. Tú conoces cada corazón. Te ruego, Señor, que esta noche tu Santo Espíritu toque los corazones de cada persona. Reaviva en nosotros esa llama del celo divino por tu palabra, por la oración y por contarle a otros las grandes cosas que tenemos en tu palabra. Padre, te ruego que cumplas tu promesa con cada corazón sincero y te damos gracias por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.